Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 7. Clase 109. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Oí el número de los sellados. Juan, después de redactar lo que aconteció con el ángel que trae el sello del Dios vivo, pasa de un verbo a otro, del ver al oír, y lo utiliza en tiempo pasado. Oí. En otras palabras, oír el número de los que recibieron el sello indica que la suma total no es un secreto y que se trata de una cantidad precisa escogida para servir. Aunque la información se refiere al futuro, el uso del verbo habían sido sellados está en tiempo pasado, lo que una vez más certifica que la creación material es el resultado de lo que anteriormente ocurrió en la mente de Dios. El hecho de que Juan afirme con total seguridad que escuchó el número de los sellados no deja lugar a dudas sobre el carácter literal de la cantidad de 144.000 israelitas. Más adelante, el texto dice que son 12.000 judíos escogidos de las 12 tribus de Israel, los que sumados completan esa cantidad de siervos de Dios. El Señor ya sabe quiénes van a entrar en su reino. Son los humanos quienes no lo saben. En consecuencia, deben analizar su comportamiento en relación con las enseñanzas de las Escrituras para asegurarse la salvación. Cada vez que la palabra se refiere al tiempo futuro en lenguaje pasado, es parte de la misericordia de Dios para que los creyentes entiendan que realmente es todopoderoso y que todo lo que está escrito se va a cumplir sin fallos y alteraciones. Y su misericordia va en aumento a medida que las profecías se cumplen. Debido a la situación en la que se encuentra Dios, que está momentáneamente obligado a obrar bajo sus dos esencias, la elección de sus siervos para predicar en la gran tribulación tiene que ser de Israel, creyentes sujetos a las reglas de la ley y que proceden de manera diferente al tiempo de la gracia. Estos israelitas no son mesiánicos, ya que, de serlo, ya habrían recibido el Espíritu Santo. No necesitarían el sello del Dios vivo y serían parte de la familia celestial. Esto les impediría actuar bajo la influencia de la esencia mala del Señor. Estos israelitas escogidos forman parte de un grupo que teme a Dios, que guarda la ley, que no se ha dejado contaminar con falsas enseñanzas y que cuando el anticristo se proclamó como el único Dios y determinó profanar, junto con el falso profeta, el templo en Jerusalén para hacer cesar el continuo sacrificio, pudieron identificar y certificar el engaño. Ningún viento podrá soplar sobre la tierra, el mar y los árboles, sin que antes estos siervos escogidos por Dios hayan sido sellados en la frente. Esta es una situación que se repite a lo largo de todo el antiguo pacto. Un patrón que se repite. En tiempos de Moisés, durante la última plaga enviada por Dios para manifestar su ira contra el faraón, ordenó al ángel de la muerte que matara a todos los primogénitos de Egipto, pero que no tocara a los primogénitos del pueblo de Israel, porque sus casas estaban marcadas con la sangre del Cordero Pascual. En tiempos de Josué, cuando Jericó fue totalmente destruida, los israelitas hicieron una excepción con la prostituta Rahab, ya que ella había protegido a los 2 espías que habían sido enviados para inspeccionar el lugar. Junto con su familia, colocó un cordón rojo en la ventana de su casa como señal para que la identificaran y cuando los muros cayeran, su casa quedara intacta. Así que hay un patrón muy marcado en el Antiguo Testamento. Cuando Dios actuaba a través de sus 2 esencias, que se vuelve a repetir cuando se termina el tiempo de la gracia con los 144.000 que van a ser sellados. Dentro de ese grupo, Dios escoge a sus siervos redimidos de entre los hombres y los manda sellar con su marca en la frente por medio de un ángel. Esa marca los hará intocables. Posiblemente este proceso se lleve a cabo en el monte Sión, donde también se manifestará Jesús como el Cordero. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión,
y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Jesús, la marca del sello. Este versículo del Apocalipsis revela cuál es la marca que el ángel les pone en la frente con el sello del Dios vivo, Jesús, cuyo nombre está escrito junto con el de su Padre. Con el nombre sobre todo nombre escrito en sus frentes, se vuelven intocables. Ningún espíritu de las tinieblas podrá hacerles daño. Así como los dos testigos, Moisés y Elías, enfrentarán a la bestia y al falso profeta y serán intocables hasta que Dios lo determine, lo mismo sucederá con estos 144.000 israelitas durante la gran tribulación, cuando anuncien por todo el mundo que el Cordero es el verdadero Mesías. Nadie podrá hacerles daño hasta que Jesús los lleve consigo en el día del arrebatamiento. Ellos actuarán a través de las dos esencias y, con la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, utilizarán el mal para ocasionar un bien, como lo hacía Dios en el Antiguo Testamento, con el fin de llevar a cabo el plan para salvar las almas. Serán los 3 años y medio más peligrosos de toda la historia de la humanidad, con muchos hombres fanatizados con el gobierno de la bestia que actuarán con muchísima maldad. Aún así, a los 144.000 siervos de Dios no les podrán hacer absolutamente nada. Serán intocables. Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El apóstol Pablo también profetizó acerca de este tiempo en que el Señor Jesús se reunirá con los 144.000 en el monte Sión, para liberar a los israelitas del engaño y perdonar sus pecados. Llegará el momento, durante la gran tribulación, en que la nación de Israel creerá en su Mesías, así como muchos otros en todo el mundo. Entonces, Dios cumplirá todas las promesas hechas en el antiguo pacto. Todos aquellos que escuchen a los siervos sellados y acepten al Señor Jesús como enviado, si no tienen tiempo para esconderse del nuevo gobierno mundial, serán asesinados y obtendrán la salvación. En consecuencia, Israel, a pesar de las muchas situaciones difíciles que tenga que padecer, ha de ser preservado hasta el tiempo de la gran tribulación, como ha ocurrido milagrosamente hasta ahora, a pesar de todos los esfuerzos malvados que Satanás ha realizado para destruirlos. Hay que recordar que el Imperio Romano los expulsó de su tierra en el año 70 después de Cristo, que los españoles los persiguieron y expulsaron de sus territorios, y que Hitler los masacró en los campos de concentración. Sin embargo, contra todo pronóstico, regresaron a su tierra en 1948 y se constituyeron como nación. La creación del Estado de Israel. La creación del Estado de Israel en 1948 fue el resultado de varios factores históricos, políticos y sociales relacionados principalmente con el movimiento sionista, la situación de los judíos en Europa y el colapso del Imperio Británico en Oriente Medio tras la Segunda Guerra Mundial. A continuación, se resumen los principales acontecimientos que llevaron a la constitución de Israel como nación en 1948, el sionismo. El movimiento sionista, fundado a finales del siglo XIX por Teodoro Herzl, promovía la creación de un hogar nacional para los judíos en la antigua tierra de Israel, que por entonces formaba parte del Imperio Otomano. El sionismo cobró fuerza como respuesta al creciente antisemitismo en Europa y buscaba un lugar seguro para los judíos, en particular tras los ataques violentos en Rusia y Europa Oriental. Durante la Primera Guerra Mundial,
El Reino Unido emitió la Declaración Balfour en 1917, en la que expresaba su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. En ese momento, Palestina estaba bajo control otomano, pero tras la guerra pasó a ser un mandato británico, otorgado por la Liga de las Naciones. A partir de la década de 1920, aumentó la inmigración judía a Palestina, lo que provocó tensiones con la población árabe local. Estos conflictos entre judíos y árabes palestinos se intensificaron en las décadas siguientes, con episodios de violencia entre ambas comunidades y crecientes dificultades para los británicos a la hora de mantener el control. Durante la Segunda Guerra Mundial, el genocidio nazi, que resultó en la muerte de 6 millones de judíos en el Holocausto, generó una ola de simpatía y apoyo a la causa sionista. La necesidad de un refugio seguro para los judíos se hizo más patente. El Holocausto aumentó la presión internacional para resolver el conflicto de Palestina. Ante el deterioro de la situación en Palestina y la incapacidad de los británicos para gestionar el conflicto, el Reino Unido pidió a la ONU que interviniera. En 1947, la ONU propuso un plan de partición que dividía a Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo control internacional. Los judíos aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron alegando que era injusto. El 14 de mayo de 1948, un día antes de que expirara el mandato británico, David Ben-Gurión proclamó la creación del Estado de Israel. Al día siguiente, el 15 de mayo, los países árabes vecinos invadieron el nuevo Estado en apoyo a los palestinos, lo que dio inicio a la Primera Guerra Árabe-Israelí. La Guerra de Independencia duró varios meses y, pese a la superioridad numérica de las fuerzas árabes, Israel consiguió resistir y expandir su territorio más allá de lo estipulado en el plan de partición. Al final del conflicto, Israel controlaba gran parte del territorio destinado al Estado árabe y cientos de miles de palestinos se habían convertido en refugiados. El nuevo Estado de Israel fue reconocido rápidamente por muchas potencias internacionales, entre ellas Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, los países árabes y muchos estados musulmanes se negaron a hacerlo y permanecieron en conflicto con Israel. La fundación de Israel en 1948 marcó el inicio de un conflicto prolongado entre israelíes y palestinos que sigue siendo una de las cuestiones geopolíticas más complejas y duraderas de Oriente Medio. Lo gratificante del mensaje. Lo gratificante es que, más adelante, Juan dice en su relato que, gracias a la predicación de estos siervos de Dios, una gran multitud de personas de diferentes naciones, tribus, pueblos y lenguas se convertirán al Evangelio y escaparán de los engaños del gobierno de la bestia. Actualmente, el número de países existentes en el planeta oscila entre 193 y 206, según la institución consultada. Si se realizara una división proporcional de los 144.000 sellados, divididos en 200 países, habría un promedio de 720 misioneros evangelizando cada país. El número 144. ¿Qué representa el número 144.000? En primer lugar, el número 144 representa a la totalidad de los judíos que serán salvos desde Abraham hasta el regreso del Mesías. 144 es la multiplicación de 12 por 12. El primer 12 representa a las 12 tribus de los hijos de Israel, especialmente identifica a los que murieron con la fe puesta en la futura manifestación del Mesías, que los iba a resucitar para borrar sus pecados que fueron cubiertos por la sangre de los animales, y así redimirlos para que vivan eternamente en la ciudad futurista prometida por Dios. Hebreos, capítulo 11.
versículos 12 al 16. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Evidentemente, habrá muchos más que formarán parte del plan redentor que vivieron antes de la aparición de Abraham, pero estos 144.000 son representativos desde la elección del patriarca, del cual, con su cuerpo casi muerto, salieron como las estrellas del cielo. De ese primer nacimiento en adelante surge el número representativo de los 144.000. Se trata de aquellos que murieron conforme a la fe, sin haber recibido lo prometido, los que buscaban una patria, pero no terrenal, sino celestial, la que Dios les había prometido. Como ellos le creyeron, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. El segundo grupo de 12 representa a los israelitas que serán escogidos como primicias para evangelizar en el tiempo de la gran tribulación, pero ahora con la revelación de que el Mesías que tanto habían esperado era Jesús, quien vino hace 2000 años y fue rechazado. Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesús vino al mundo, Dios cumplió la promesa de enviar al Mesías. Sin embargo, no lo recibieron porque no pudieron identificarlo como el Hijo de Dios por su manera de proceder y lo rechazaron. Ellos esperaban a un guerrero terrenal como el rey David, pero Dios le había enviado al mayor guerrero espiritual para vencer definitivamente a los verdaderos enemigos de la humanidad. Los creyentes carnales no entendían su forma espiritual de proceder y por ello los sacerdotes y los ancianos de la época, que sin discernir el mundo espiritual servían al reino de las tinieblas, lo mandaron crucificar. Sin embargo, Dios abrió la puerta de la gracia y cualquiera que creyera en Jesús como el enviado del cielo tenía la posibilidad de restaurar su relación con Él y, por medio de la obra del Cordero, se podían convertir en sus hijos. 12 por 12. El primer grupo de 12 representa a los israelitas que esperaban la llegada del Mesías, y el segundo, a los que ahora saben que el Señor Jesús era el enviado que fue rechazado y que fueron sellados para predicar el Evangelio eterno. El número 144 representa la multiplicación que da como resultado la totalidad de los que van a ser salvos. Es un número representativo de los israelitas que de una manera u otra depositaron su fe en el Señor Jesús. Cuando el número tiene 4 cifras, la unidad representa a la parte corporal, la decena al alma, la centena al espíritu y el millar a Dios. El número 1 en la Biblia representa principalmente la unidad, la primacía y el principio de todas las cosas, la unicidad de Dios. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La prioridad y soberanía de Dios es el primero, el único verdadero, el principio de todo lo que existe. En el caso del número 144, el 1 en el lugar de la centena identifica la unidad espiritual que tuvo el pueblo de Israel con Dios por creer en su promesa. Eso simboliza que son uno con su Creador. El 4 simboliza el mundo creado
y la totalidad de la creación material. Se relaciona con los 4 puntos cardinales norte, sur, este y oeste, que representan toda la tierra. En consecuencia, el 4 en posición de decena representa las almas de todos los hombres que recibieron la salvación, simbolizando a todos los israelitas del mundo que aceptaron al Mesías como su Salvador. El segundo 4 en la posición de unidad representa al cuerpo y simboliza la fe que estos israelitas de todo el mundo demostraron durante el tiempo que duró la elección, para mostrar que creían en la promesa de Dios. 1000. ¿Por qué son 144.000? ¿Qué representa el 1000? Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 al 9. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El 1000 representa el pacto y la misericordia que Dios hizo con los israelitas que lo aman y guardaron sus mandamientos durante 1000 generaciones. El 1000 es, por tanto, una representación de esa promesa hecha por Dios por el lapso de 1000 generaciones. En consecuencia, el número 144.000 representa a los israelitas de todas las épocas, desde Abraham hasta el regreso de Jesús, que depositaron su fe en él, el Cordero inmolado, el Redentor de las almas.